La llave no entraba en la cerradura. Sergio la giró una vez más, con más fuerza, como si el metal pudiera ceder ante su voluntad. Nada. Patricia se acercó por detrás, cargando 2 maletas del viaje a Cancún que acababan de hacer. Ese viaje que yo misma les había sugerido que tomaran para descansar. «¿Qué pasa?», preguntó mi hija con ese tono de fastidio que yo conocía tan bien después de 46 años de ser su madre. «No abre», respondió Sergio, ahora golpeando la puerta con el puño. «Mamá, mamá, abre». Yo estaba del otro lado, sentada en la mecedora de mimbre que había sido de mi propia madre, en la sala que ya no era mía, en la casa que ya no me pertenecía. Podía escuchar sus voces elevándose, la confusión convirtiéndose en alarma, la alarma transformándose en algo que sonaba peligrosamente cerca del pánico. Y por primera vez en meses, tal vez en años, me permití sonreír. Una sonrisa pequeña, tranquila, de esas que nacen cuando finalmente entiendes que hiciste lo correcto, que actuaste antes de que fuera demasiado tarde, que salvaste tu propia vida. Pero para entender cómo llegué a ese momento, sentada en esa mecedora mientras mis propios hijos gritaban afuera de lo que creían que todavía era su herencia garantizada, tengo que regresar al principio, a cuando todavía confiaba en ellos, a cuando todavía creía que el amor de una madre era suficiente para protegerse de todo. Me llamo Marta Lucía Ibáñez Sánchez y tengo 74 años que cargo con orgullo, aunque mi cuerpo a veces me recuerde que los años pesan. Nací aquí mismo, en Puebla. Puebla, en un barrio que entonces se llamaba La Luz y que ahora forma parte del centro histórico turistificado, donde ya casi no reconozco las calles de mi infancia. Si están viendo este video, y si han llegado hasta aquí, les agradezco de corazón. Compartir mi historia no es fácil, pero siento que puede ayudar a otras mujeres, a otras madres, a otras abuelas que tal vez estén viviendo algo similar y no se atreven a actuar. Si esta historia les resuena, si sienten que vale la pena que más personas la escuchen, les pido que le den like a este video. No saben cuánto ayuda ese pequeño gesto para que el canal crezca y podamos seguir compartiendo estas experiencias que nos unen. Crecí en una casa de adobe con piso de cemento pulido, hija de don Esteban Ibáñez, carpintero de oficio, y de doña Refugio Sánchez, costurera que trabajaba para las familias acomodadas del rumbo de los Fuertes. Éramos 5 hermanos, yo la tercera, entre 2 varones mayores y 2 hermanas menores. Mi papá murió cuando yo tenía apenas 17 años, de un infarto fulminante mientras trabajaba en el taller que tenía en el patio de la casa. Mi mamá lo sobrevivió 28 años, tejiendo, cosiendo, bordando hasta que sus ojos ya no dieron más y sus manos se quedaron quietas para siempre. Me casé joven, como se acostumbraba entonces. Tenía apenas 19 años cuando conocí a Roberto Ibáñez Flores en un baile de la colonia. Él tenía 23, trabajaba como empleado en una ferretería de la Avenida Reforma, y me conquistó con su forma tranquila de hablar y esa manera que tenía de mirarme como si yo fuera la única mujer en el mundo. Nos casamos 6 meses después, en mayo de 1969, en la parroquia de San José, con una fiesta modesta en el patio de la casa de mis padres. Mi mamá hizo mi vestido, blanco sencillo con encaje en el cuello, y mi papá, que todavía vivía entonces, bailó conmigo la marcha de Zacatecas mientras todos aplaudían. Roberto era buen hombre. No fue un matrimonio de telenovela, de esos con pasión desbordada y declaraciones dramáticas, pero fue sólido. Nos respetábamos, nos cuidábamos. Construimos una vida juntos, ladrillo por ladrillo, peso por peso, sueño por sueño. Trabajaba duro mi Roberto. Después de la ferretería consiguió trabajo en una fábrica textil, luego en otra de autopartes, siempre buscando el empleo que pagara un poco más, que tuviera mejores prestaciones, que nos permitiera ahorrar algo para el futuro.
Y yo trabajé también, aunque Sergio y Patricia nunca parecieron notarlo realmente. Primero desde la casa, haciendo costuras como mi madre me había enseñado, remendando ropa, haciendo arreglos, confeccionando uniformes escolares para los niños del barrio. Después, cuando los niños crecieron un poco, conseguí trabajo en una tienda de telas sobre la calle 5 de Mayo, donde estuve casi 15 años atendiendo clientas, midiendo metros de satín y organza, aconsejando sobre colores y texturas. El dinero que ganaba nunca fue mucho, pero ayudaba, sumaba. Hacía la diferencia entre llegar justo a fin de mes o tener un pequeño respiro. Sergio nació en 1975, un bebé grande y sano que pesó casi 4 kilos y que me dejó en cama 2 semanas con el parto difícil que tuve. Patricia llegó 3 años después, en 1978, más pequeñita, más inquieta, llorando desde el primer momento como si supiera que el mundo no iba a ser fácil con ella. Los crié con todo el amor que tenía, con toda la paciencia que a veces no tenía, con los valores que mis padres me habían enseñado. Respeto, honestidad, trabajo duro, familia ante todo. Vivíamos entonces en una casa rentada en la colonia Amor, una casita de 2 recámaras con un patio pequeño, donde Roberto intentaba cultivar tomates que nunca prosperaban del todo. Yo soñaba con tener casa propia. Era mi sueño más grande, más incluso que tener un carro, o viajar o comprar muebles nuevos. Quería un lugar que fuera nuestro, que nadie pudiera quitarnos, donde pudiéramos envejecer tranquilos sin depender de la voluntad de ningún casero. Ese sueño se hizo realidad en 1987, cuando yo tenía 35 años y Roberto 39. Habíamos ahorrado durante años, guardando cada peso que podíamos en una cuenta del banco, resistiendo la tentación de gastarlo en cosas que otros consideraban necesarias, pero que nosotros sabíamos que podíamos posponer. Mis hermanas se burlaban un poco de mí, porque usaba la misma ropa durante años, porque nunca compraba electrodomésticos nuevos, porque a veces hacía milagros en la cocina para que el dinero del mandado alcanzara y sobrara algo para el ahorro. Pero yo tenía una meta clara. La casa estaba en la colonia Guadalupe Hidalgo, una zona de clase trabajadora que entonces se estaba creciendo rápido. No era grande ni lujosa. 120 metros cuadrados de terreno, construcción de bloc y cemento, 2 recámaras, un baño completo, sala-comedor, cocina integral básica, un patio trasero de unos 30 metros cuadrados. Pero era nuestra, completamente nuestra. Firmamos las escrituras un martes de febrero, y recuerdo que lloré cuando el notario me entregó los documentos. Roberto me apretó la mano y me dijo: «Ya está, Marta. Ya tenemos nuestro lugar en el mundo». Los niños tenían entonces 12 y 9 años. Sergio estaba en la secundaria, Patricia en la primaria. Les emocionó la mudanza, tener cada uno su propio espacio, aunque la recámara que compartían era apenas un poco más grande que en la casa anterior. Roberto y yo nos pusimos a trabajar en mejorar la propiedad poco a poco. Pintamos las paredes de colores alegres: amarillo pálido en la sala, verde menta en las recámaras, azul cielo en la cocina. Instalamos una cisterna para tener agua siempre disponible. Pusimos plantas en el patio, bugambilias que con los años crecieron tanto que cubrieron toda la barda trasera, un pequeño limonero que nos daba frutos 2 veces al año, macetas con geranios y nochebuenas según la temporada. Esa casa fue testigo de todo, de las graduaciones de los niños, primero de secundaria, luego de preparatoria, de las primeras novias de Sergio, que traía a la casa los domingos y que se sentaban en la sala mientras yo les ofrecía agua de Jamaica y galletas María, de los cumpleaños de Patricia, que siempre quería fiestas grandes, pero que terminábamos celebrando con la familia cercana en el patio, con pozole que yo hacía desde la madrugada y un pastel de 3 leches que comprábamos en la pastelería de Don Chema, sobre la avenida Juárez. Roberto enfermó en el 2003,
Tenía apenas 57 años y yo 51. Empezó con cansancio, con falta de aire al subir escaleras, con dolores en el pecho que él decía que eran por hacer esfuerzo en el trabajo. Tardamos meses en convencerlo de ir al doctor. Cuando finalmente fue, el diagnóstico fue terrible. Insuficiencia cardíaca avanzada, consecuencia de años de presión alta que nunca atendió, de una vida de trabajo duro, de cargar peso, de estrés. Los doctores del Hospital General nos dijeron que necesitaba cuidados, medicamentos, reposo, que su corazón estaba demasiado dañado. Vivió 2 años más. 2 años en los que yo trabajé doble para pagar los medicamentos que el seguro no cubría completamente, para llevar comida nutritiva a la mesa, para mantener la casa funcionando mientras él ya no podía trabajar. Sergio ya estaba casado entonces, viviendo en su propia casa en la colonia Bosques de San Sebastián, con su esposa Lorena. Patricia vivía con su novio de entonces, un muchacho llamado Fernando que trabajaba en un call center. Ninguno de los dos pudo o quiso ayudar mucho económicamente en esa época. Sergio me daba de vez en cuando 1,000 o 2,000 pesos. «Para que te ayudes, mamá», decía, como si 1,000 pesos fueran a cubrir la montaña de gastos que teníamos. Roberto murió un domingo de marzo del 2005, en la madrugada, mientras dormía a mi lado. Me desperté porque sentí que su respiración había cambiado, se había vuelto irregular, entrecortada. Encendí la luz y vi que sus labios estaban morados. Le hablé, lo sacudí suavemente, luego con más fuerza. Nada. Llamé a la ambulancia, pero cuando llegaron ya no había nada que hacer. Se había ido tranquilo, sin dolor. Me dijeron los paramédicos intentando consolarme, como si eso hiciera menos doloroso el hueco que dejaba en mi vida, en mi cama, en mi futuro. Los meses que siguieron fueron los más oscuros de mi vida hasta ese momento. La casa, que siempre había estado llena de la presencia de Roberto, de su voz, de su olor a jabón de barra y loción Old Spice, se sentía vacía y fría incluso en los días más calurosos del verano. Me levantaba cada mañana sin ganas de levantarme, preparaba café que a veces no tomaba, veía la mecedora donde él se sentaba a leer el periódico y me ponía a llorar sin control. Sergio y Patricia vinieron al funeral, por supuesto. Se veían afectados, tristes de esa manera en que los hijos se ponen tristes cuando muere un padre, pero sus vidas continúan básicamente igual. Sergio dio el discurso en la misa de cuerpo presente, hablando de lo buen padre que había sido Roberto, de lo mucho que lo extrañaríamos. Patricia lloró mucho durante el entierro en el Panteón Municipal, pero una semana después del funeral, ambos habían vuelto a sus vidas, a sus trabajos, a sus rutinas, y yo me quedé sola en esa casa, a los 53 años, preguntándome qué ibas a hacer con el resto de mi vida. Poco a poco, muy lentamente, fui reconstruyendo algo parecido a una vida normal. Volví a trabajar en la tienda de telas, aunque el dueño había cambiado, y ahora era su hijo quien la manejaba. Me reunía los miércoles con un grupo de señoras de la colonia para rezar el rosario en casa de Doña Socorro, una vecina viuda como yo, que se había convertido en mi amiga cercana. Los domingos iba a misa de 11 en la parroquia y después caminaba al mercado a comprar verduras y pollo para la semana. Sergio venía a visitarme cada 2 o 3 semanas, generalmente cuando necesitaba que le cuidara a sus hijos, mis nietos Sebastián y Andrea, que entonces eran pequeños. Patricia venía menos, siempre ocupada, siempre con prisa, siempre con la promesa de quedarse más tiempo la próxima vez, promesa que nunca cumplía. Cuando cumplí 65 años, en el 2016, decidí jubilarme. Había trabajado toda mi vida, desde los 19 años de alguna manera u otra, y sentía que era momento de descansar. La pensión que me salió del Seguro Social era modesta, apenas 4.500 pesos mensuales, pero sumada a una pequeña pensión que me quedó de Roberto y a algunos ahorros que había logrado guardar,
Podía vivir con relativa tranquilidad. La casa estaba pagada. No debía nada a nadie. Mis gastos eran mínimos. Podía darme el lujo de descansar. Y descansé. Por primera vez en mi vida, me permití no tener que cumplir horarios, no tener que responder a ningún jefe, no tener que preocuparme por llegar tarde o cumplir metas de venta. Me dediqué a mi jardín, que floreció como nunca. Aprendí a hacer pan, siguiendo tutoriales en YouTube, que mi vecina Rosario me enseñó a ver en su tablet. Me compré una televisión nueva con pantalla plana, de las modernas, y me hice adicta a las telenovelas turcas que pasaban en un canal de cable que contraté. Empecé a pintar acuarelas, algo que siempre había querido hacer, pero nunca les había tenido tiempo. No era buena, pero me relajaba mezclar los colores, ver cómo se dispersaban en el papel húmedo, crear algo con mis manos que no fuera trabajo. Sergio, para entonces, ya tenía una posición estable como gerente de ventas en una empresa de productos químicos industriales. Ganaba bien, o eso parecía por el carro del año que manejaba, por las vacaciones que tomaba con su familia a Puerto Vallarta o a Cancún 2 veces al año, por la casa más grande a la que se mudaron en la privada Flor de Ángel, una zona residencial de clase media alta. Tenía 2 hijos, Sebastián, que estudiaba ingeniería en una universidad privada, y Andrea, que estaba en la preparatoria. Su esposa Lorena nunca trabajó fuera de casa. Se dedicaba a cuidar la familia, a organizar la casa, a estar en el comité de padres de familia de la escuela de los niños. Patricia había estudiado administración de empresas en una universidad pública, pero nunca ejerció realmente su carrera. Trabajó un tiempo en el área de recursos humanos de un hotel, luego en una agencia de viajes, después en una tienda departamental. Nunca duraba más de 2 años en ningún lugar. Se casó finalmente a los 32 años con un hombre llamado Gustavo, contador público que trabajaba de manera independiente. No tuvieron hijos. Decían que no querían, que preferían disfrutar su vida sin las responsabilidades de la paternidad, aunque yo siempre sospeché que había algo más ahí, algún tema médico o emocional que nunca quisieron compartir conmigo. Durante años, mi relación con mis hijos fue cordial pero distante. Yo era la mamá a la que llamaban en el Día de las Madres, a la que invitaban a las posadas navideñas, a la que recordaban en mi cumpleaños con un pastel comprado y una comida rápida en algún restaurante de cadena. Pero no había profundidad real. No había esas conversaciones largas que yo había tenido con mi propia madre antes de que muriera. No había confidencias, ni complicidad, ni esa sensación de que realmente les importaba lo que yo sentía, pensaba, necesitaba. Y yo lo aceptaba. Me decía que así son las cosas ahora, que los hijos crecen y hacen sus vidas, y los padres tienen que entender que ya no son el centro del mundo de nadie. Me decía que debía estar agradecida de que al menos me hablaban, de que no me habían abandonado completamente como había pasado con doña Enriqueta, mi vecina de la esquina, cuyos hijos llevaban años sin visitarla. Me conformaba con las migajas de atención que me daban y trataba de no amargarme con lo que no tenía. Pero todo eso cambió en enero del 2024. Yo tenía entonces 72 años recién cumplidos. Sergio tenía 49 y Patricia 46. Fue cuando empezaron las señales. Señales que yo no reconocí inmediatamente por lo que eran, porque una madre nunca quiere creer que sus propios hijos puedan verla como un obstáculo, como un problema a resolver, como algo de lo que hay que deshacerse. La primera señal llegó un martes de enero. Específicamente, el 9 de enero del 2024. Lo recuerdo porque era día de mercado, el día que yo siempre iba a comprar las verduras frescas para la semana. Sergio apareció en mi casa a las 10 de la mañana, sin avisar. Cosa rara porque él siempre llamaba antes de venir. Llegó con Lorena, su esposa, lo cual era todavía más extraño porque ella casi nunca me visitaba. Yo estaba en la cocina preparándome un té de manzanilla antes de salir al mercado,
cuando escuché que tocaban la puerta con insistencia. Abrí y ahí estaban, con sonrisas que me parecieron demasiado amplias, demasiado brillantes, como esas sonrisas que la gente pone cuando está nerviosa o cuando está ocultando algo. «Mamá, qué bueno que te encontramos», dijo Sergio entrando sin esperar invitación. «Tenemos que hablar de algo importante». Me invitaron a sentar en mi propia sala, en mi propio sillón, como si ellos fueran los dueños de la casa y yo la visita. Lorena se sentó a mi lado, demasiado cerca, poniendo su mano sobre la mía de una manera que pretendía ser cariñosa, pero que se sentía posesiva. Sergio se quedó de pie, caminando de un lado a otro frente a la ventana, con esa energía nerviosa que siempre tenía cuando estaba por pedirme algo o decirme algo que sabía que no me iba a gustar. «Mamá, ya tienes 72 años», empezó Sergio, como si yo no supiera mi propia edad. «Lorena y yo hemos estado hablando, y nos preocupa que estés aquí sola. Esta casa es muy grande para una persona mayor. ¿Qué pasa si te caes y no hay nadie para ayudarte? ¿Qué pasa si te enfermas en la noche? ¿Qué pasa si alguien quiere meterse a robar y tú no puedes defenderte?» Cada «¿qué pasa?» sonaba como un martillazo, como si estuviera construyendo un argumento inevitable, una conclusión a la que yo debía llegar por mi propia lógica. «Estoy bien», les dije, sintiendo ya una pequeña alarma en el pecho, un cosquilleo de incomodidad. «Tengo a mis vecinos, tengo mi teléfono, tengo mis rutinas. No necesito ayuda». Pero Sergio continuó como si yo no hubiera hablado. «Hemos visto unos lugares muy bonitos, mamá. Residencias para adultos mayores. No son asilos como los que te imaginas. Son lugares modernos, con enfermeras las 24 horas, con actividades, con gente de tu edad. Podrías hacer amigas, tener compañía todo el tiempo». Sentí que algo frío me recorría la espalda. «No quiero irme a ninguna residencia», dije con firmeza. «Esta es mi casa. Aquí viví con tu padre. Aquí los crié. Aquí me quedo». Lorena apretó mi mano más fuerte, con una presión que ya no se sentía afectuosa, sino casi amenazante. «Doña Marta, entienda que es por su bien. A su edad, las caídas son muy peligrosas. Una cadera rota puede significar que nunca vuelva a caminar igual. Y la soledad no es buena para nadie, menos para una persona mayor». Sergio agregó rápidamente: «Y no te preocupes por la casa, mamá. Nosotros nos encargaríamos de todo, de venderla o rentarla, de guardar tus cosas, de que no pierdas nada de valor. El dinero que sacaríamos podría pagar la residencia y hasta te sobraría para tus gastos personales». Ahí fue cuando sentí que el suelo se movía bajo mis pies. No estaban proponiendo ayudarme. Estaban planeando sacarme de mi casa. Me puse de pie, obligando a Lorena a soltar mi mano. «Ya les dije que no. Esta es mi casa y aquí me quedo. Si ustedes están tan preocupados, pueden visitarme más seguido. Pueden llamarme para checar cómo estoy. Pero no voy a irme a ningún lado». Vi cómo se miraban entre ellos, esa mirada cargada de significado que las parejas comparten cuando han hablado de algo muchas veces en privado. Sergio suspiró, con exasperación apenas contenida. «Está bien, mamá. No vamos a forzarte a nada. Solo piénsalo, ¿sí? Por favor». Y se fueron. Pero antes de salir, Sergio volteó y me dijo: «Vamos a volver a tocar el tema. Es importante». Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama, reproduciendo la conversación una y otra vez en mi mente. Me decía que estaba exagerando, que seguramente sí estaban preocupados por mí, que era natural que los hijos se preocupen por padres mayores que viven solos. Pero algo no cuadraba, la urgencia con la que lo plantearon. El hecho de que ya hubieran investigado residencias. La forma en que Sergio mencionó vender o rentar la casa, como si ya fuera un hecho consumado.
Me levanté a las 3 de la mañana. Me hice un té de tila. Me senté en la mecedora de la sala mirando por la ventana las luces de la calle y me dije: «Estás siendo paranoica, Marta. Son tus hijos. Te quieren». La segunda señal llegó 3 semanas después, a finales de enero. Patricia me llamó por teléfono un viernes por la tarde. «Mamá, necesito que vayas conmigo al médico el lunes», me dijo sin ningún preámbulo. «¿Estás enferma?», pregunté preocupada. «No, no es para mí. Es para ti. Te hice una cita con un geriatra que me recomendaron. Es importante que te hagas un chequeo completo». Yo no había pedido ningún chequeo médico. Acababa de ir a mi médico de cabecera apenas 2 meses antes, y todo había salido normal. Presión un poco elevada pero controlada, azúcar normal, colesterol un poco alto pero no preocupante. «No necesito ir al geriatra, Patricia. Ya tengo mi doctor», le dije. «Mamá, no seas necia. Un geriatra es especialista en personas de tu edad. Puede detectar cosas que un médico general no ve. Además, ya pagué la consulta. Son 1.500 pesos que no voy a desperdiciar solo porque tú te pones terca». Ese último comentario me dolió. Me hizo sentir como una carga, como alguien por quien ya habían gastado dinero y que ahora tenía la obligación de cumplir. «Está bien», dije finalmente. «Iré». El lunes Patricia pasó por mí a las 9 de la mañana. Fuimos a un consultorio privado en la colonia La Paz, un lugar moderno con sillas de espera acolchonadas y revistas brillantes sobre las mesas. El doctor era un hombre de unos 50 años, con barba recortada y una bata blanca impecable. Se presentó como el doctor Armando Villegas, especialista en geriatría y gerontología. Patricia entró conmigo a la consulta, cosa que me extrañó pero que no cuestioné en el momento. El doctor empezó con preguntas normales. ¿Cómo dormía? ¿Cómo era mi apetito? ¿Si hacía ejercicio? ¿Si tomaba algún medicamento? Después empezaron preguntas más extrañas. Si olvidaba cosas con frecuencia, si me costaba trabajo recordar nombres de personas cercanas, si alguna vez me había perdido en lugares conocidos, si tenía cambios de humor repentinos. Contesté todo honestamente. Sí, a veces olvidaba dónde había dejado mis lentes o las llaves del coche que ya ni manejaba. No, nunca me había perdido ni había olvidado nombres importantes. No, mi humor era bastante estable. Pero noté que cada vez que yo decía que algo no me pasaba, Patricia intervenía. «Bueno, doctor, pero sí ha habido ocasiones en que me repite la misma historia 3 veces en una conversación. A veces la llamo y no recuerda que habíamos hablado el día anterior. El otro día fue al súper y se le olvidó comprar lo que había ido a comprar». Yo la miraba con incredulidad. Algunas de esas cosas eran ciertas, en el sentido de que le pasan a cualquier persona, de cualquier edad. Otras eran exageraciones o directamente mentiras. El doctor tomaba notas, asintiendo con gravedad. Me hizo unas pruebas cognitivas simples. Recordar una lista de palabras, dibujar un reloj marcando cierta hora, restar de 7 en 7 desde 100. Hice todo bien, o eso creí. Al final de la consulta, el doctor se dirigió más a Patricia que a mí. «Bueno, doña Marta está en una edad en la que es normal empezar a ver cierto deterioro cognitivo. No es algo preocupante todavía, pero sí hay que monitorearlo. Recomendaría evaluaciones cada 3 meses para ir viendo la evolución». Salimos del consultorio y Patricia iba callada, pero yo notaba una especie de satisfacción en su silencio, como si el doctor hubiera confirmado algo que ella ya sabía. En el coche, de regreso a mi casa, me dijo: «¿Ves, mamá? Por eso es importante que te cuides. No puedes seguir viviendo sola si tu memoria está empezando a fallar». Yo quise protestar, decirle que mi memoria estaba perfectamente bien, que el doctor no había dicho nada alarmante, pero me callé. Sentí un nudo en la garganta,
una mezcla de confusión y miedo que no supe cómo procesar. Esa noche, sentada en mi cocina tomando un té, me permití pensar lo impensable. ¿Y si Patricia había exagerado mis síntomas a propósito? ¿Y si esa visita al geriatra no era para cuidarme, sino para construir un expediente médico que demostrara que yo no estaba bien? Pero inmediatamente deseché la idea. Esa era mi hija, la bebé que había cargado, que había cuidado cuando tenía fiebre, a quien había enseñado a leer. No podía estar tramando algo en mi contra. Era mi imaginación, mi paranoia, mi soledad haciéndome ver monstruos donde no los había. La tercera señal fue más sutil, pero igualmente inquietante. En febrero del 2024, específicamente un sábado 14, Sergio me invitó a comer a su casa. Era inusual porque generalmente las comidas familiares eran en días festivos o cumpleaños, no en sábados normales. Fui con gusto, pensando que tal vez estaban haciendo un esfuerzo por verme más seguido, por mantener la conexión familiar. Cuando llegué noté que había otra persona ahí, un hombre como de 40 años, trajeado, con portafolio de piel. Sergio me lo presentó como el licenciado Montes, un amigo de la oficina que trabaja en temas legales. Comimos cordialmente, hablando de temas superficiales. El clima, las noticias, los nietos. Pero después de la comida, mientras tomábamos café en la sala, el licenciado Montes sacó unos documentos de su portafolio. Doña Marta, Sergio me comentó que usted es dueña de una propiedad en la colonia Guadalupe Hidalgo. Comenzó con tono profesional pero amigable. En estos tiempos es muy importante tener todos los papeles en orden. Testamento, poderes legales en caso de incapacidad, ese tipo de cosas. Muchas personas de su edad no lo hacen, y luego sus familias tienen problemas terribles cuando algo pasa. Sergio intervino rápidamente. Es solo por prevención, mamá, para que si algún día llegaras a necesitar ayuda, nosotros podamos tomar decisiones por ti sin tener que andar con trámites interminables. El licenciado continuó. Lo más recomendable es hacer un poder notarial amplio a favor de sus hijos. Así, si usted por cualquier razón no puede firmar documentos o tomar decisiones médicas o financieras, ellos pueden actuar inmediatamente. Es para su protección y tranquilidad. Puso los documentos sobre la mesa de centro, con marcas amarillas donde yo debía firmar. Todo estaba ya llenado con mis datos, con los nombres de Sergio y Patricia como apoderados. Algo en mi interior se encendió como una alarma silenciosa pero insistente. Lo voy a pensar, dije recogiendo mi bolsa. Quiero que mi propio abogado revise los documentos antes de firmar nada. Vi un destello de frustración cruzar el rostro de Sergio. Mamá, no necesitas otro abogado. El licenciado Montes es de total confianza. Trabaja en una firma muy respetada. Pero yo ya estaba de pie, dirigiéndome a la puerta. Igual lo voy a pensar. Gracias por la comida. En el taxi de regreso a mi casa, con esos documentos en mi bolsa, sentí que algo se rompía dentro de mí. No tenía ningún abogado propio. No sabía ni a quién consultar. Pero sí sabía, con una certeza que me helaba la sangre, que firmar esos papeles sería un error. Darle poder legal a mis hijos sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mis decisiones, cuando apenas unas semanas antes me habían estado presionando para que me fuera a una residencia. Las piezas empezaban a encajar de una manera que no quería reconocer, pero que ya no podía ignorar. La cuarta señal llegó en marzo, un jueves 21 específicamente. Patricia apareció en mi casa con una mujer joven, como de 30 años, vestida con uniforme blanco de enfermera. Mamá, te presento a Claudia. Es enfermera certificada y estamos pensando en contratarla para que venga a cuidarte unas horas al día, para que tengas compañía, para que te ayude con las cosas de la casa,
para que estemos tranquilos de que alguien está al pendiente de ti. Yo no había pedido ninguna enfermera. No la necesitaba. Podía hacer todo por mi cuenta. Cocinar, limpiar, bañarme, vestirme, salir a la calle. No necesito una enfermera, Patricia, dije con calma pero firmeza. Estoy perfectamente bien. Claudia sonrió con esa sonrisa profesional que debe enseñarles en la escuela de enfermería. Doña Marta, no soy solo enfermera. Puedo ayudarle con las compras, con la limpieza, con preparar sus alimentos. Sería como tener una compañera que además sabe de cuidados médicos por si llegara a necesitarlos. Patricia agregó: Nosotros pagaríamos todo, mamá. No te costaría nada. Solo tienes que aceptar. Pero yo entendía lo que realmente estaba pasando. Querían meter a alguien en mi casa, alguien que pudiera reportarles cada cosa que yo hacía, cada supuesto síntoma de deterioro, cada olvido menor que pudiera ser usado como evidencia de que yo necesitaba ayuda, de que ya no podía vivir sola, de que tenían razón en querer sacarme de ahí. No, gracias, dije mirando directamente a los ojos de mi hija. Aprecio la oferta, pero no la necesito. Vi ese gesto que Patricia hacía desde niña cuando no se salía con la suya. Apretar los labios en una línea delgada, respirar profundo por la nariz, entrecerrar ligeramente los ojos. Mamá, estás siendo terca. Estamos tratando de ayudarte, y tú nos lo pones difícil. Me sostuve firme. Si quieren ayudarme, vengan a visitarme más seguido. Llámenme más seguido. Pero no necesito que contraten a nadie para que me cuide. Se fueron molestas. Patricia ni siquiera se despidió apropiadamente, y yo me quedé parada en el pasillo de mi casa, con las manos temblándome, sintiéndome cada vez más acorralada, cada vez más segura de que algo malo se estaba gestando, pero sin saber exactamente qué ni cómo detenerlo. La quinta señal fue la más directa, y la que finalmente hizo que mis sospechas se convirtieran en certeza. Era un sábado de abril, el 13 específicamente, y tanto Sergio como Patricia llegaron juntos a mi casa, sin avisar, a las 11 de la mañana. Yo estaba regando las plantas del jardín cuando escuché que abrían el portón. Los dos traían expresiones serias, decididas, como quien viene a hacer algo importante y no va a aceptar un no por respuesta. Nos sentamos en la sala y Sergio fue directo al grano. Mamá, ya no podemos seguir con esta situación. Nos preocupas demasiado. Tu memoria claramente está fallando, según te dijo el doctor. Vives sola en una casa demasiado grande. No aceptas ayuda. Si algo te pasa, nosotros vamos a sentir que fue nuestra culpa por no haber actuado a tiempo. Patricia continuó como si hubieran ensayado el discurso. Encontramos un lugar perfecto, mamá. Se llama Residencia Atardecer Dorado. Está en la colonia La Paz. Fuimos a visitarlo y es hermoso. Cuartos amplios, jardines preciosos, actividades todo el día, médicos en el lugar, comida nutritiva incluida. Y ya les dijimos que pueden apartar un cuarto para ti, agregó Sergio. Lo único que necesitan es que firmemos el contrato y hagamos el pago inicial. Nosotros nos encargaríamos de todo. Sentí que la sangre se me subía a la cabeza. Ya les dijeron. ¿Ya hablaron con la residencia sin consultarme primero? Patricia levantó las manos en gesto apaciguador. Solo fuimos a investigar, mamá, para tener toda la información antes de hablarlo contigo. La respuesta es no, dije con una firmeza que no sabía que tenía. No voy a ir a ninguna residencia. Esta es mi casa, y aquí me quedo hasta que me muera. El rostro de Sergio se endureció. Mamá, no estás pensando con claridad. A tu edad, con tus problemas de memoria, no puedes tomar estas decisiones por tu cuenta. Necesitas que alguien más tome las decisiones por ti, por tu propio bien. Ahí estaba.
Finalmente lo habían dicho en voz alta. Yo no podía tomar mis propias decisiones. Ellos tenían que tomarlas por mí. «¡Salgan de mi casa!», dije poniéndome de pie. Ahora, Patricia se veía genuinamente sorprendida. «Mamá, no seas dramática. Estamos tratando de ayudarte». Ayudarme a salir de mi casa, a dejarles mi propiedad, a que hagan conmigo lo que quieran. Ya entendí todo. Ahora váyanse. Sergio se puso de pie también, con la mandíbula apretada. «Está bien, nos vamos. Pero esto no se queda así, mamá. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer para protegerte, te guste o no». Salieron azotando la puerta. Yo me quedé temblando en medio de la sala, sintiendo que el mundo se había volteado al revés. Mis propios hijos, la carne de mi carne, las personas que había amado y cuidado y sacrificado todo por ellos, me veían como un obstáculo, como algo que había que quitar del camino. Y la casa, mi casa, la que Roberto y yo habíamos comprado con tanto esfuerzo, era claramente lo que realmente querían. La sexta señal fue más inquietante porque la descubrí por accidente. Una semana después de esa confrontación, un martes por la tarde, recibí una llamada del banco donde tenía mi cuenta de ahorros. Era una ejecutiva llamada Yolanda Márquez. «Buenos días, doña Marta. La llamo para confirmar que usted autorizó que su hijo Sergio Ibáñez tenga acceso a la información de su cuenta». Sentí que el corazón se me detenía. «Yo no he autorizado nada de eso», dije con voz temblorosa. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Él vino ayer con una identificación suya y dijo que usted le había dado permiso verbal de revisar sus estados de cuenta porque estaba ayudándola a organizar sus finanzas. Como no intentó hacer ningún movimiento de dinero, sino solo solicitar información, nuestro protocolo permite eso con familiares directos, pero siempre confirmamos con el titular de la cuenta. Sentí una oleada de gratitud hacia esa mujer que había seguido el protocolo y me había llamado. No, yo no le di ningún permiso. No quiero que nadie tenga acceso a mi cuenta excepto yo. Entendido, doña Marta. Voy a poner una nota en su expediente bloqueando cualquier acceso a terceros sin su autorización por escrito y notariada. Y le recomiendo que cambie su NIP de seguridad en cuanto pueda venir a la sucursal. Fui al banco al día siguiente temprano, cambié todos mis códigos de seguridad y pedí hablar con el gerente para dejar constancia de que nadie, absolutamente nadie, podía hacer movimientos o consultas en mi cuenta sin mi presencia física. El gerente, un señor amable llamado licenciado Ramírez, me tomó muy en serio cuando le conté que mi hijo había intentado acceder a mi información sin mi permiso. Esa noche Sergio me llamó furioso. «¿Por qué le dijiste al banco que yo estaba intentando robarte, mamá?». Su voz sonaba ofendida, herida, pero yo ya no me dejaba engañar. «Porque intentaste acceder a mi cuenta sin mi permiso, Sergio. ¿Qué más estabas planeando hacer? ¿Sacar el dinero poco a poco? ¿Vaciar la cuenta y decirme después que yo lo había olvidado?». Hubo un silencio tenso. Solo quería saber cómo estabas financieramente, para poder ayudarte mejor. «No necesito tu ayuda. No toques mi dinero. No vuelvas a intentarlo». La séptima señal la descubrí 2 semanas después, a finales de abril. Estaba en casa de mi vecina Rosario tomando café, cuando ella me comentó algo casual que hizo que se me helara la sangre. «Oye, Marta, vi que vino un valuador el otro día a tu casa. ¿Estás pensando en vender?». Yo no había llamado a ningún valuador. «¿Cuándo fue eso, Rosario?». «El viernes pasado, como a las 3 de la tarde. Era un señor con portafolio. Tomó fotos de la fachada, midió el frente con 1 metro. Pensé que tú lo habías llamado». Regresé a mi casa con el corazón latiéndome fuerte. Revisé si había alguna tarjeta metida por debajo de la puerta, alguna nota. Nada. Pero sabía exactamente quién había mandado a ese valuador.
Mis hijos ya estaban tasando mi casa, preparándose para venderla, probablemente esperando el momento en que lograran declararme incapaz y pudieran tomar el control de mi propiedad. La octava y última señal fue la que finalmente me hizo actuar. Era principios de mayo, un miércoles 8, específicamente, y estaba en el súper comprando cuando me encontré con Beatriz, una vieja amiga que trabajaba como secretaria en un despacho de abogados. Nos pusimos a platicar mientras hacíamos fila en la caja, poniéndonos al día sobre nuestras vidas. Ella me contó de sus nietos, yo le conté muy superficialmente sobre mis hijos. Pero entonces ella dijo algo que hizo que se me cayera la bolsa de arroz que estaba cargando. «Por cierto, Marta, tu hijo vino la semana pasada con mi jefe, el licenciado Cordero. Estaban consultando sobre procesos de interdicción. Qué bueno que estás viendo esos temas legales con anticipación. Muy responsable de tu parte. Me costó trabajo encontrar mi voz». ¿Interdicción? ¿Qué es eso? Beatriz me miró extrañada. Pues es cuando se declara legalmente que una persona no puede tomar sus propias decisiones y se le asigna un tutor. Generalmente se usa cuando alguien tiene demencia avanzada o problemas mentales severos. Tu hijo estaba preguntando qué se necesita para iniciar ese proceso. El mundo se volvió borroso. Me despedí de Beatriz como pude. Pagué mis compras en piloto automático y tomé un taxi a casa porque sentía que si intentaba caminar mis piernas, no me iban a responder. Una vez en mi casa, me senté en la mecedora y finalmente permití que la verdad completa me golpeara sin defensa. Mis hijos estaban planeando declararme incapaz. Querían iniciar un proceso legal de interdicción para quitarme mi capacidad de decidir sobre mi propia vida. Una vez logrado eso, ellos serían mis tutores legales. Podrían internarme en la residencia que quisieran contra mi voluntad. Podrían vender mi casa sin que yo pudiera impedirlo. Podrían manejar mi dinero, mis pertenencias, mi vida entera. Y yo quedaría reducida a un objeto, a una carga de la que se habían hecho cargo, encerrada en algún lugar mientras ellos disfrutaban del dinero de la venta de mi casa. Lloré esa tarde como no había llorado desde que murió Roberto. Lloré por la traición, por la crueldad, por el dolor de saber que las dos personas que más había amado en el mundo me veían solo como un estorbo del que había que deshacerse de la manera más eficiente posible. Lloré por la madre ingenua que había sido, que se había negado a ver las señales, que había racionalizado cada cosa horrible diciendo: «Son mis hijos, me quieren, están preocupados por mí». Pero después de llorar, después de dejar salir todo el dolor, sentí algo más. Sentí rabia, una rabia fría, calculada, que me llenó de una energía que no había sentido en años. No iba a permitir que me hicieran esto. No iba a dejar que me quitaran mi casa, mi vida, mi dignidad. Si querían pelea, iban a tener pelea. Pero iba a ser en mis términos, no en los de ellos. Esa noche no dormí. Me quedé despierta haciendo un plan. Había trabajado toda mi vida. No era tonta ni ingenua, aunque ellos claramente me creían ambas cosas. Sabía que tenía que actuar rápido, antes de que ellos iniciaran formalmente el proceso de interdicción. Una vez iniciado, tendría que defenderme legalmente, y el solo hecho de estar en ese proceso ya me pintaba como alguien cuya capacidad estaba en duda. No podía permitir que llegaran a ese punto. Al día siguiente, jueves 9 de mayo del 2024, empecé mi contraataque. Primero fui al banco temprano, en cuanto abrieron a las 8:30 de la mañana. Pedí hablar con el gerente, el licenciado Ramírez, que ya me conocía de mi visita anterior. Le expliqué la situación completa. Mis hijos queriendo internarme, intentando acceder a mi cuenta, planeando declararme incapaz. Le pedí que pusiera las protecciones más altas posibles en mi cuenta. El licenciado Ramírez me tomó muy en serio. «Doña Marta, desafortunadamente veo casos así, más seguido de lo que quisiera.
Hijos que ven a sus padres mayores como fuente de dinero. Voy a hacer varias cosas. Primero, voy a requerir que cualquier movimiento mayor a 5.000 pesos necesite su presencia física con identificación vigente y una pregunta de seguridad que solo usted sabrá. Segundo, voy a poner una alerta en su cuenta para que si alguien intenta hacer un poder notarial para manejar sus finanzas, el banco me notifique inmediatamente. Tercero, le recomiendo que haga un retiro importante y lo ponga en una cuenta en otro banco, solo como protección adicional. Seguí su consejo. Retiré 150.000 pesos de mis ahorros y abrí una cuenta en otro banco diferente, uno donde mis hijos no sabían que yo tenía dinero. Eso me dejaba con un colchón financiero que ellos no podrían tocar. El resto de mis ahorros, unos 200.000 pesos, los dejé en la cuenta original, pero con todas las protecciones que el licenciado Ramírez había instalado. Mi segundo movimiento fue más difícil emocionalmente. Necesitaba un abogado, pero no conocía a ninguno de confianza. Recordé a Beatriz, mi amiga que trabajaba en el despacho. La llamé y le expliqué que necesitaba consultar con un abogado, pero no con su jefe, ya que Sergio ya había estado ahí. Me recomendó a una abogada que conocía, la licenciada Guadalupe Martínez, especialista en Derecho Familiar y Sucesiones, que tenía su despacho en la colonia El Carmen. Fui a verla ese mismo día, el jueves por la tarde. Era una mujer de unos 50 años, con el cabello corto y una mirada inteligente que me hizo sentir que estaba en buenas manos. Le conté toda la historia sin omitir nada, las presiones para irme a una residencia, la visita al geriatra, el intento de que firmara poderes, la enfermera que querían meter a mi casa, el valuador y finalmente el tema de la interdicción. La licenciada Martínez escuchó todo tomando notas, su expresión cada vez más seria. Doña Marta, lo que sus hijos están intentando hacer podría considerarse abuso patrimonial de adultos mayores, que es un delito. Pero lo más importante ahora es protegerla antes de que ellos puedan iniciar cualquier proceso legal contra usted. Necesitamos hacer varias cosas y hacerlas rápido. Me explicó que tenía varios caminos legales. Podía simplemente proteger mis documentos y esperar a ver si ellos realmente iniciaban el proceso de interdicción, para entonces defenderme. O podía tomar control completo de la situación, anticipándome a cualquier movimiento de ellos. ¿Qué tan apegada está usted a su casa?, me preguntó directamente. La pregunta me tomó por sorpresa. Es mi casa. La compré con mi esposo. Ahí lo crié a él y a su hermana. Ahí él murió. Tiene todos mis recuerdos. La licenciada asintió con comprensión. Lo entiendo perfectamente, pero también es lo que ellos quieren. Es su objetivo final. Si usted la vende antes de que ellos puedan hacer cualquier movimiento legal, les quita toda su motivación. Y más importante, les demuestra que usted está en pleno uso de sus facultades mentales, porque una persona con demencia o deterioro cognitivo no puede vender una propiedad. El notario tiene la obligación de verificar que el vendedor entiende perfectamente lo que está haciendo. Me quedé callada procesando eso. Vender mi casa. Dejar el lugar donde había vivido 37 años. El lugar donde todavía podía sentir la presencia de Roberto en cada esquina, en cada habitación. Donde los niños habían crecido. Donde habíamos celebrado cumpleaños y navidades y graduaciones. Donde había llorado y reído y vivido. Era pedirme que arrancara mi corazón y lo pusiera en venta. Pero la licenciada continuó. Con el dinero de la venta puede comprar o rentar otro lugar. Un departamento más pequeño, más manejable, en una zona con mejor seguridad. Puede vivir cómoda con lo que le sobre. Y lo más importante, puede vivir libre, sin la amenaza constante de que sus hijos la declaren incapaz para quitarle lo que es suyo. Tenía razón. Lo sabía.
Mi casa era solo paredes y techo. Roberto no estaba ahí. Él estaba en mi corazón, en mis recuerdos, no en los ladrillos. Mis hijos tampoco estaban ahí realmente, no en espíritu, no de la manera que importaba. Y si me aferraba a esa casa por puro sentimentalismo, iba a perder todo de todas formas. ¿Cuánto tiempo tomaría vender la casa?, pregunté con voz temblorosa. La licenciada se recargó en su escritorio, calculando. Si tiene suerte y encuentra un comprador rápido, dispuesto a pagar de contado o con crédito preautorizado, podríamos cerrar la venta en un mes, mes y medio. Tendría que estar dispuesta a vender al precio de mercado, sin pedir de más, y tendría que tener toda su documentación en orden. Escrituras, pagos de predial al corriente, certificado de libertad de gravámenes. Todo eso lo tenía. Siempre había sido meticulosa con los papeles de la casa. «Hay otro factor», agregó la licenciada con cuidado. «Sus hijos van a intentar detener la venta en cuanto se enteren. Probablemente van a buscar una orden judicial, alegando que usted no está en condiciones de tomar esa decisión. Por eso es crucial que hagamos todo lo más rápido y discreto posible, y que tengamos evidencia sólida de que usted está completamente lúcida y actuando por voluntad propia. Me explicó que necesitaríamos hacer varias evaluaciones, un examen completo con un neuropsicólogo que certificara que no tenía ningún deterioro cognitivo significativo, una evaluación psicológica que confirmara que estaba tomando la decisión libre de presión o manipulación, y todo documentado en video para que no pudiera ser cuestionado después. Acepté todo. ¿Cuánto va a costar todo esto?, pregunté sabiendo que las evaluaciones y los servicios legales no eran baratos. Las evaluaciones médicas alrededor de 15.000 pesos en total. Mis honorarios para llevar el proceso completo de la venta, incluyendo defenderla si sus hijos intentan alguna acción legal, serían otros 50.000 pesos. Es una cantidad importante, lo sé, pero es una inversión en su libertad y protección. Hice números mentales. Tenía el dinero, especialmente con lo que había movido a la nueva cuenta. «Hagámoslo», dije con determinación que no sabía que tenía. «Pero quiero vender la casa sin que ellos se enteren hasta que ya esté todo firmado y cerrado. Quiero sorprenderlos como ellos pensaban sorprenderme a mí». La licenciada Martínez sonrió, una sonrisa pequeña pero satisfecha. «Doña Marta, creo que usted y yo nos vamos a llevar muy bien. Vamos a proteger lo que es suyo y vamos a asegurarnos de que nadie pueda quitarle su derecho a decidir sobre su propia vida». Salí del despacho de la licenciada sintiéndome más liviana que en meses, a pesar de la enormidad de lo que acababa de decidir. Por primera vez desde que empezaron las presiones de mis hijos, sentía que yo tenía el control. Ellos habían estado moviendo piezas en el tablero pensando que yo no me daba cuenta, que era una jugadora pasiva, que podían manipular a voluntad. Pero estaban a punto de descubrir que su madre no era la anciana confundida que creían. Era una mujer de 72 años, con todas sus facultades intactas y con la voluntad de hierro de proteger lo que era suyo. Los siguientes días fueron de actividad intensa, pero completamente secreta. El viernes 10 de mayo fui con la neuropsicóloga que la licenciada Martínez me había recomendado, la doctora Silvia Campos. Pasé 4 horas haciendo pruebas cognitivas, memorizar listas de palabras y repetirlas después de varios minutos, resolver problemas lógicos, identificar patrones, recordar historias cortas, hacer cálculos mentales. Al final la doctora me sonrió. «Doña Marta, su rendimiento cognitivo está perfectamente dentro del rango normal para su edad. De hecho, en varias áreas está por encima del promedio. No hay ninguna evidencia de deterioro cognitivo significativo, demencia o cualquier condición que pudiera impedir que tome decisiones sobre su vida». El lunes 13 de mayo fui con el psicólogo, el doctor Fernando Ruiz.
Esta evaluación fue diferente, más conversacional. Me preguntó sobre mi vida, mi familia, por qué quería vender mi casa, si alguien me estaba presionando. Le conté todo honestamente. La traición de mis hijos, el miedo que había sentido, la decisión que había tomado de tomar control de mi vida antes de que ellos pudieran quitármelo. Al final me dijo: «Doña Marta, usted está tomando una decisión difícil, pero completamente racional y autónoma. Está actuando para protegerse de una situación de abuso potencial. Eso no es evidencia de deterioro mental. Al contrario, es evidencia de autopreservación inteligente». Ambos doctores prepararon reportes extensos que la licenciada Martínez guardó en mi expediente. También hicimos videos donde yo explicaba mi decisión de vender la casa, por qué la estaba tomando, confirmando que nadie me estaba obligando o manipulando. Todo con fecha y hora, todo notariado. Era una fortaleza legal que protegería mi decisión contra cualquier ataque que mis hijos pudieran lanzar. El miércoles 15 de mayo pusimos la casa en venta. La licenciada Martínez me recomendó a una agente inmobiliaria de confianza, una señora llamada Rebeca Sandoval, que llevaba 30 años en el negocio y que entendió perfectamente la situación. «Necesitamos vender rápido y discreto», le dije. «Puedo bajar un poco el precio si eso acelera las cosas». Rebeca tasó la casa en 1.200.000 pesos, considerando el tamaño, la ubicación y las condiciones del mercado en ese momento. Le dije que la pusiera en 950.000 pesos si eso atraía compradores serios rápidamente. «¿Hay algún momento específico en que no pueda venir a mostrar la casa?», me preguntó Rebeca. Le expliqué que mis hijos podían aparecer sin avisar y que si veían movimiento de agentes inmobiliarios se darían cuenta de lo que estaba pasando. Acordamos que solo mostraría la casa en horarios específicos y que yo saldría durante las visitas para no tener que dar explicaciones si por casualidad llegaba alguno de mis hijos. Las fotos para el anuncio se tomaron un día que yo sabía que Sergio estaba de viaje de trabajo y Patricia tenía una junta importante. Mientras todo esto pasaba, mantuve una fachada de normalidad con mis hijos. Sergio me llamó un par de veces esa semana, preguntando cómo estaba, si había reconsiderado lo de la residencia. Le decía que lo estaba pensando, que no se preocupara, que hablábamos pronto. Patricia me invitó a comer el domingo 19, y fui y actué como si nada estuviera pasando. Comimos, platicamos de cosas superficiales, y cuando ella volvió a sacar el tema de la enfermera, le dije: «Déjame pensarlo un poco más, hija». Vi el destello de triunfo en sus ojos, pensando que me estaba ablandando, que pronto cedería. La primera visita seria a la casa fue el martes 21 de mayo. Rebeca me llamó temprano. «Tengo una pareja joven con crédito preautorizado que quiere ver la casa hoy en la tarde. Él es ingeniero, ella maestra. Buscan algo en esa zona porque él consiguió trabajo cerca y tienen 2 niños pequeños». Le dije que perfecto, que yo saldría a las 3 de la tarde y regresaría a las 5. Esa tarde me fui al parque, me senté en una banca y esperé mirando el reloj cada 5 minutos. A las 4:30 Rebeca me llamó emocionada. «Les encantó, doña Marta. Quieren hacer una oferta. Están dispuestos a pagar los 950.000 pesos que pedimos, de contado, porque el crédito ya está autorizado por el banco. Podrían cerrar la operación en 3 semanas si toda la documentación está en orden». Sentí que se me cortaba la respiración. 3 semanas. En 3 semanas podría estar libre. «Dígales que sí», respondí sin dudarlo, «que preparen la oferta formal». Esa noche no pude dormir de la mezcla de emociones. Alivio porque había encontrado comprador tan rápido. Tristeza porque realmente iba a dejar mi casa. Miedo de que algo saliera mal. Esperanza de que finalmente podría estar libre de la amenaza de mis hijos. Y una satisfacción oscura, imaginando sus caras cuando descubrieran lo que había hecho. Los siguientes días fueron un torbellino de trámites.
Certificado de libertad de gravámenes del registro público de la propiedad. Verificado, la casa estaba completamente libre de cualquier deuda o hipoteca. Pagos de predial, al corriente. Recibos de agua y luz, todos pagados. Escrituras originales, en mi poder y en perfecto estado. La licenciada Martínez revisó cada documento con lupa, asegurándose de que no hubiera nada que pudiera complicar la venta. El jueves 23 de mayo firmamos el contrato de compraventa preliminar. Los compradores, Javier y Lucía Mendoza, depositaron un enganche de 100,000 pesos en una cuenta de garantía. La fecha de cierre definitivo quedó para el jueves 13 de junio. Menos de 3 semanas. Tenía que mantener a mis hijos sin sospechas durante menos de 3 semanas. Pero el viernes 24 de mayo casi se arruina todo. Sergio apareció en mi casa a las 2 de la tarde, sin avisar. Yo estaba guardando algunas cosas en cajas, comenzando el proceso de empacar lo que me llevaría a mi nuevo lugar, cualquiera que fuera. Cuando escuché que tocaban, metí las cajas en el closet de mi recámara y fui a abrir tratando de verme calmada. «Hola, mamá», dijo Sergio entrando. «Pasaba por aquí cerca y quise venir a verte. ¿Qué hacías?» «Nada, hijo, viendo la televisión». Mentí. Se quedó un rato, mirando alrededor con esos ojos que parecían estar inventariando cada cosa, como si estuviera calculando cuánto valdría todo cuando finalmente lograran sacarme. Me preguntó otra vez por la residencia, por mi salud, por si había pensado en lo del poder notarial. A todo dije que sí, que lo estaba considerando, que pronto tomaría una decisión. Antes de irse me dijo algo que me heló la sangre. «Mamá, solo quiero que sepas que te queremos mucho y que todo lo que estamos haciendo es por tu bien. Sé que a veces parece que te estamos presionando, pero es porque nos preocupas. En unas semanas vamos a resolver todo esto. Vas a ver. Vas a estar en un lugar bonito donde estés segura y cuidada, y nosotros vamos a poder dormir tranquilos». Lo dijo con una sonrisa, con tono cariñoso, pero yo escuché la amenaza implícita. En unas semanas iban a resolver esto. Significaba que el proceso de interdicción probablemente ya estaba en marcha, o estaba a punto de iniciarse. Esa noche llamé a la licenciada Martínez en pánico. «Creo que van a actuar pronto. Mi hijo dijo algo sobre resolver todo en unas semanas». Ella se mantuvo calmada. «Doña Marta, aunque inicien el proceso ahora, toma tiempo. Tienen que presentar la demanda, tiene que ser admitida, tienen que notificarla, tiene que haber audiencias. No pueden declarar incapaz de la noche a la mañana. Y nosotros vamos a cerrar la venta antes de que cualquiera de eso suceda. Mantenga la calma. Estamos a tiempo». Durante la primera semana de junio, evité a mis hijos lo más que pude. Cuando llamaban, decía que estaba ocupada o cansada y que los llamaba después. Cuando insistían en venir a verme, ponía excusas, que tenía cita con el doctor, que iba a salir con una amiga, que no me sentía bien y quería descansar. Noté que se estaban impacientando, especialmente Patricia, que me dejó un mensaje de voz diciendo: «Mamá, parece que nos estás evitando. ¿Qué está pasando?» El martes 4 de junio encontré un departamento para rentar. Estaba en la colonia La Paz, en un edificio de 3 pisos, departamento en la planta baja para no tener que subir escaleras. 2 recámaras, un baño completo, sala-comedor, cocina integral, un pequeño balcón, 80 metros cuadrados. No era grande, pero era acogedor, limpio, en una zona segura con vigilancia. La renta era de 6,000 pesos mensuales, perfectamente manejable con mi pensión y mis ahorros. Lo aparté inmediatamente, pagando depósito y primer mes. Empecé a mover cosas poco a poco, en bolsas y cajas pequeñas que llevaba en taxi durante las tardes cuando sabía que mis hijos estaban trabajando. Ropa, fotografías, documentos importantes,
Los trastes de mi mamá que tenían valor sentimental. Los muebles grandes tendría que venderlos o donarlos. No cabían en el departamento nuevo. Doña Socorro, mi vecina y amiga, me ayudó mucho en esos días. Ella entendía lo que estaba pasando porque le había contado todo y me apoyaba completamente. El miércoles 5 de junio, la licenciada Martínez me llamó con noticias que confirmaron mis peores temores. «Doña Marta, tengo contactos en los juzgados. Me acaban de informar que sus hijos presentaron formalmente una demanda de interdicción en su contra hace 3 días. Todavía no ha sido admitida a trámite, y cuando lo sea tendrán que notificarle oficialmente, lo cual puede tomar 1 o 2 semanas más. Pero es oficial. Están intentando declararla legalmente incapaz». Sentí que me faltaba el aire. Una cosa era sospecharlo. Otra muy diferente era tener la confirmación. Mis hijos realmente lo habían hecho. Habían ido con un abogado. Habían firmado documentos. Habían jurado frente a una autoridad que su madre no estaba en condiciones de manejar su propia vida. Y todo por una casa. Por dinero. Por avaricia disfrazada de preocupación. «Tenemos que acelerar todo lo que podamos», dijo la licenciada. «Voy a hablar con el notario y con los compradores para ver si podemos cerrar antes del 13. Cada día cuenta ahora». Habló con todos los involucrados. Los compradores estuvieron dispuestos a cerrar antes, si era posible. El notario dijo que podía tener todo listo para el lunes 10 de junio, si recibía todos los documentos finales ese mismo día. Trabajamos como locos. Copias de escrituras, copias de identificaciones, certificados, comprobantes. Todo se entregó al notario el jueves 6 de junio. El viernes 7 de junio, Patricia llegó a mi casa a las 10 de la mañana. Yo estaba terminando de desayunar cuando escuché el timbre. Abrí y ahí estaba, con una expresión que no pude descifrar, algo entre preocupación y determinación. «Mamá, tenemos que hablar», dijo entrando sin esperar invitación. Se sentó en la sala y me miró directo a los ojos. «¿Por qué has estado tan esquiva últimamente? ¿Está pasando algo?» Tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para mantener la cara neutral. «No, hija, todo está bien. Solo he estado ocupada con mis cosas». Ella entrecerró los ojos. «¿Qué cosas, mamá? Tú no trabajas. Estás jubilada. ¿Qué puede tenerte tan ocupada que no tienes tiempo ni para contestar el teléfono?» Sentí que estaba peligrosamente cerca de sospechar algo. «Cosas de la casa, Patricia. Limpieza. Arreglos. Ya sabes cómo es». Se quedó un momento en silencio, mirándome de esa manera que tenía desde niña cuando sabía que yo le estaba ocultando algo. «Mamá, Sergio y yo hemos tomado una decisión. Vamos a contratar a la enfermera Claudia, la que te presentamos hace unos meses. Va a empezar a venir a partir del lunes, todos los días de 9 de la mañana a 3 de la tarde. No es negociable. Es por tu seguridad». Mi corazón se aceleró. El lunes, el mismo día que yo iba a firmar la venta de la casa. «Patricia, ya te dije que no necesito enfermera», dije con toda la calma que pude reunir. «Y necesito es muy relativo, mamá. El punto es que la vas a tener. Sergio y yo ya la contratamos y ya le pagamos. Si no le abres la puerta, ella tiene instrucciones de llamarnos inmediatamente». Era una amenaza apenas disfrazada. Básicamente iban a poner vigilancia en mi casa, alguien que les reportara cada uno de mis movimientos. «El lunes tengo planes», dije improvisando. «Voy a ir con mi amiga Rosario a un retiro espiritual de la iglesia. Vamos a estar fuera todo el día». Patricia frunció el ceño. «¿Qué retiro? Nunca me habías dicho nada de eso». «Porque no tengo que reportarte todo lo que hago, Patricia. Soy adulta. Puedo hacer planes sin pedirte permiso». Vi un destello de enojo en sus ojos. «Entonces que empiece el martes». «Pero va a empezar, mamá.
y más te vale que cooperes. Se fue dejándome temblando de rabia y miedo. Tenía que cerrar esa venta el lunes. No había opción. Si esa enfermera empezaba a venir el martes, si estaba ahí reportándole todo a mis hijos, iba a ser mucho más difícil mover mis cosas, cerrar la casa, hacer todo lo que necesitaba hacer. El lunes era mi única ventana. Esa tarde hablé con la licenciada Martínez y con Rebeca, la agente inmobiliaria. Les expliqué la urgencia. Necesitamos cerrar el lunes, sí o sí. Después de eso mis hijos van a tener vigilancia en la casa. La licenciada llamó al notario. Él confirmó que todo estaría listo para firmar el lunes 10 de junio, a las 11 de la mañana en su oficina. Los compradores confirmaron que estarían ahí con el pago completo. Todo estaba alineándose. El domingo 9 de junio hice mi último movimiento de cosas. Contraté una camioneta de mudanza pequeña y, con ayuda de doña Socorro y su hijo, saqué los últimos muebles y cajas que me iba a llevar al departamento nuevo. Los muebles grandes que no cabían, los dejé ahí. Los compradores dijeron que les interesaban algunos y el resto lo podían donar. A las 8 de la noche la casa estaba prácticamente vacía, excepto por algunos muebles básicos. Esa noche dormí en mi cama por última vez, en esa casa donde había vivido 37 años. Lloré mucho. Me paseé por cada habitación, tocando las paredes, recordando la sala donde Roberto veía el fútbol los domingos, la cocina donde había preparado miles de comidas para mi familia, las recámaras donde Sergio y Patricia habían crecido, el patio donde las bugambilias que planté hace décadas seguían floreciendo. Cada rincón tenía una memoria, un pedazo de mi vida. Pero esas memorias no iban a desaparecer cuando ya no fuera dueña de esas paredes. Las llevaba conmigo, en mi corazón. Y lo más importante, estaba eligiendo irme. Estaba tomando control. No me estaban sacando a la fuerza. No me estaban encerrando en ningún asilo contra mi voluntad. Yo estaba decidiendo mi propio camino, protegiendo mi libertad y mi dignidad. Eso valía más que cualquier casa. El lunes 10 de junio me levanté a las 6 de la mañana. Me bañé, me vestí con mi mejor ropa. Un vestido azul marino que había comprado para la boda de mi sobrina años atrás. Zapatos cerrados cómodos, pero elegantes. Mi collar de perlas que había sido de mi madre. Me peiné cuidadosamente. Me puse un poco de maquillaje. Quería verme digna, competente, completamente lúcida. Quería que el notario y cualquier persona que viera ese proceso no tuviera ninguna duda de que yo sabía exactamente lo que estaba haciendo. A las 9 de la mañana llegó doña Socorro. Ella me acompañaría a la notaría como testigo y apoyo moral. Tomamos un taxi y llegamos a la notaría número 23 a las 10:30. Los compradores ya estaban ahí, nerviosos pero emocionados. La licenciada Martínez llegó 5 minutos después. El notario, licenciado Héctor Salazar, nos recibió en su oficina a las 11 en punto. La firma fue sorprendentemente rápida. El notario leyó las escrituras completas, explicó cada cláusula, me preguntó varias veces si entendía lo que estaba firmando y si lo hacía por voluntad propia sin presión de nadie. Cada vez respondí con voz clara y firme. Sí, entiendo perfectamente. Estoy vendiendo mi casa por mi propia decisión. Nadie me está obligando. Firmé donde me indicó. Los compradores firmaron. Se hizo la transferencia bancaria. 950.000 pesos depositados directamente en mi cuenta. El notario me entregó una copia certificada de las escrituras, donde ya no aparecía yo como propietaria. En ese momento, a las 12:15 del lunes, 10 de junio del 2024, dejé de ser dueña de la casa en la colonia Guadalupe Hidalgo y me convertí en una mujer libre. Salimos de la notaría y me permití un momento de debilidad. Me apoyé en doña Socorro y lloré en su hombro, ahí en la calle, sin importarme quién me viera. Lloré por el cierre de un capítulo, por la pérdida y por la ganancia,
por el dolor y por el alivio. «Ya está, Marta», me dijo Socorro abrazándome fuerte. «Ya está. Ahora lo que sigue». Y lo que seguía era mi última jugada maestra. No solo había vendido la casa, ahora tenía que sacarlos de ahí, cambiar la cerradura y hacerles saber que habían perdido. Esa misma tarde del lunes, a las 3, regresé a la que ya no era mi casa. Los nuevos dueños no iban a mudarse hasta el sábado siguiente. Habíamos acordado que yo podía terminar de sacar mis cosas durante esa semana. Pero yo ya había sacado todo lo que me importaba. Lo que faltaba era ejecutar la parte final del plan. Llamé a un cerrajero que la licenciada Martínez me había recomendado. Alguien de confianza que entendía la situación. Llegó a las 4 de la tarde con sus herramientas. Le mostré las escrituras nuevas donde aparecía yo como antigua propietaria y la transferencia a los nuevos dueños. Le expliqué que necesitaba cambiar la cerradura para que las personas que tenían llaves ya no pudieran entrar. Él no hizo preguntas incómodas. Cambió la chapa de la puerta principal, la de la puerta trasera que daba al patio y la del portón de entrada. Me dio 4 juegos de llaves nuevas. Un juego lo guardé yo. 2 juegos se los entregaría a los nuevos dueños el sábado. El 4º juego se lo di a doña Socorro para emergencias. Las llaves viejas, las que Sergio y Patricia tenían, ya no servían para nada. La casa estaba cerrada contra ellos. Pagué al cerrajero sus 1.200 pesos y le agradecí su discreción. Se fue a las 5:30 de la tarde. Después hice algo que la licenciada Martínez me había sugerido. Llamé a Sergio. Cuando contestó, le dije con la voz más dulce y colaborativa que pude fingir: «Hijo, he estado pensando en todo lo que me han dicho tú y tu hermana. Creo que tienen razón. Tal vez sí necesito ayuda. Me gustaría que nos reuniéramos para hablar de los siguientes pasos. ¿Qué tal si tú y Patricia vienen a la casa el miércoles?» Pude escuchar la sorpresa y la satisfacción en su voz. «¿En serio, mamá? ¿Estás reconsiderando lo de la residencia?» «Sí», mentí sin ningún remordimiento. «Estoy reconsiderándolo, pero quiero hablar con los dos juntos, para que me expliquen bien todas las opciones». «Perfecto, mamá. El miércoles sin falta. Te queremos mucho». «Yo también», dije, y colgué sintiéndome sucia por tener que seguir fingiendo. Pero necesitaba que ellos estuvieran tranquilos, que creyeran que había cedido, que no sospecharan nada hasta que fuera demasiado tarde. El miércoles sería su despertar rudo. Les mandé un mensaje a ambos confirmando: «Miércoles 12 de junio a las 10 de la mañana en la casa. Tenemos mucho de qué hablar». Patricia respondió inmediatamente con un emoji de corazón. Sergio escribió: «Ahí estaremos, mamá. Vas a ver que todo va a salir bien». Si supieran. El martes 11 de junio me mudé oficialmente al departamento. No tenía mucho que mover ya, solo algunas cajas finales y mi ropa del closet. Pasé el día acomodando todo en mi nuevo espacio, colgando cortinas, organizando la cocina, haciendo que ese lugar se sintiera como hogar. Era más pequeño que la casa, sí, pero era mío en el sentido de que nadie podía sacarme de ahí contra mi voluntad. Nadie sabía dónde estaba excepto doña Socorro, la licenciada Martínez y Rebeca. Mis hijos no tenían ni idea de dónde vivía ahora. Esa noche casi no dormí de los nervios. Mañana era el día en que finalmente sabrían que habían perdido, que yo los había vencido en su propio juego. Parte de mí se sentía mal. Eran mis hijos, después de todo. Había pasado noches en vela cuando eran bebés. Había curado sus rodillas raspadas. Había llorado en sus graduaciones de orgullo. Pero otra parte de mí, la parte que ellos habían creado con su traición y su avaricia, no sentía nada excepto una fría satisfacción de justicia. El miércoles 12 de junio me levanté temprano. Me vestí, desayuné tranquila, y a las 9 de la mañana tomé un taxi de regreso a la que había sido mi casa. Entré usando mi nueva llave.
Cerré la puerta con seguro desde adentro y me senté en la mecedora de la sala a esperar. La mecedora era una de las pocas cosas que había dejado ahí, porque los nuevos dueños no la querían. La recogería después con calma. A las 10 menos 10 escuché un carro estacionarse afuera. Pasos acercándose. El sonido de una llave insertándose en la cerradura del portón. Girando, pero no abriendo. Silencio confundido. La llave girando de nuevo, con más fuerza. Nada. Y entonces fue cuando empezó esta historia, con Sergio y Patricia afuera intentando entrar a lo que creían que todavía sería mi casa, lo que todavía creían que algún día sería su herencia. «¡Mamá! ¡Abre la puerta!», gritaba Sergio ahora golpeando con fuerza. Me quedé sentada un momento más, saboreando el poder de la situación. Ellos afuera, impotentes. Yo adentro, en control. Finalmente me levanté. Caminé despacio hacia la puerta y la abrí. Estaban los dos ahí, con caras de confusión que rápidamente se convirtieron en alarma cuando vieron mi expresión. «¿Por qué no servía la llave?», preguntó Patricia inmediatamente. «¿Cambiaste la cerradura?». Me hice a un lado dejándolos entrar. Pasaron mirando alrededor, notando de inmediato que la casa estaba prácticamente vacía. Los muebles principales ya no estaban. Las paredes desnudas donde habían estado las fotografías familiares. El eco de sus pasos en el piso sin alfombras. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Sergio con voz tensa. «¿Dónde están tus cosas, mamá?». Me senté en la mecedora y los miré directamente. «Vendí la casa», dije simple y claramente. Hubo un momento de silencio absoluto, como cuando el cerebro no puede procesar lo que acaba de escuchar porque es demasiado imposible. «¿Qué?», dijo Patricia con voz apenas audible. «Vendí la casa», repetí. «Las escrituras se firmaron hace 2 días, el lunes. Los nuevos dueños se mudan este sábado. Yo ya no vivo aquí, y ustedes ya no tienen ningún derecho sobre esta propiedad». Vi cómo el color se les iba de las caras. Sergio se dejó caer en el sillón que todavía estaba ahí. Patricia se quedó de pie, temblando visiblemente. «No puedes haber hecho eso», dijo Sergio con voz ronca. «No puedes. Tú no estás. No puedes tomar esas decisiones». Me reí, una risa corta y sin humor. «¿No puedo?». Tengo evaluaciones completas de un neuropsicólogo y un psicólogo certificando que estoy en pleno uso de mis facultades. Tengo videos notariados donde explico mi decisión. Tengo las escrituras firmadas por un notario que verificó mi competencia mental. Todo está legal, todo está hecho, y no hay nada que puedan hacer para revertirlo. Patricia encontró su voz, chillona y acusatoria. «¿Qué hiciste con el dinero? ¿Dónde está?». «En mi cuenta bancaria, mi cuenta, a la que ustedes no tienen acceso ni nunca lo tendrán. Es mi dinero, de mi casa, que compré con mi esposo con nuestro trabajo». Sergio se puso de pie, acercándose a mí con expresión que intentaba ser amenazante. «Esto no se va a quedar así. Vamos a impugnar la venta. Vamos a demostrar que no estabas en condiciones de vender. Tenemos el proceso de interdicción ya iniciado». Ah, ahí estaba. La confesión directa. «Lo sé», dije tranquilamente. «Sé que presentaron una demanda de interdicción en mi contra. Ustedes vieron que vendí la casa, porque esa información está en el registro público. Sabían que no estaba descompuesta mentalmente, pero igual presentaron documentos jurados diciendo que su madre no puede cuidarse sola. Eso se llama perjurio, y también podría considerarse abuso de adultos mayores. Mi abogada ya está preparando una contrademanda». «¿Tu abogada?», repitió Patricia con incredulidad. «¿Desde cuándo tienes abogada?». «Desde que me di cuenta de lo que estaban planeando. Desde que entendí que mis propios hijos me veían como un estorbo del que había que deshacerse para quedarse con mi propiedad». Me puse de pie también, mirándolos a ambos.
Pensaron que era una viejita tonta y confundida que podían manipular. Pensaron que podían presionarme para irme a un asilo, declararme incapaz, vender mi casa y quedarse con el dinero. Pero se equivocaron. Sergio intentó otro ángulo. Mamá, esto no es lo que parece. Sí nos preocupábamos por ti. Sí pensamos que estarías mejor cuidada en una residencia. No era por la casa. Mentira, dije con fiereza. Todo era por la casa, por el dinero. Mandaron a un valuador sin mi permiso. Intentaste acceder a mi cuenta bancaria. Me llevaron con un geriatra para crear un expediente médico que usarían en mi contra. Me querían meter una enfermera para vigilarme. Cada movimiento que hicieron fue para quitarme lo que era mío. Patricia empezó a llorar, pero eran lágrimas de rabia, no de tristeza. Eres nuestra madre. Teníamos derecho a heredar esa casa. La compraste pensando en nosotros. La compré pensando en tener un techo propio donde vivir con mi esposo. Si sobrevivía algo para ustedes después de mi muerte, sería bonus. Pero no tienen ningún derecho a nada mientras yo esté viva. Y voy a estar viva muchos años más, así que acostúmbrense. Sergio cambió de táctica, volviéndose suplicante. Mamá, por favor, si ya vendiste la casa, al menos comparte el dinero con nosotros. Somos tu familia. Te cuidamos, te apoyamos. ¿Me cuidaron? Lo interrumpí con voz alta. ¿Cuándo? ¿Cuándo venían a verme 2 veces al mes por obligación? ¿Cuándo me llamaban solo para pedirme que cuidara a sus hijos? ¿Cuándo exactamente me cuidaron? ¿Y ahora que realmente traté de cuidarme sola de ustedes, me piden que comparta mi dinero? Les señalé la puerta. Váyanse. Esta ya no es mi casa, y ustedes no tienen ningún negocio aquí. Los nuevos dueños llegan el sábado, y no quiero problemas. Ninguno de los dos se movió. ¡Dije que se vayan!, grité con una fuerza que no sabía que tenía. Patricia salió corriendo, llorando. Sergio se quedó un momento más, mirándome con una mezcla de odio y incredulidad que nunca pensé ver en el rostro de mi hijo. «Esto no termina aquí», dijo con voz baja y amenazante. «Vamos a pelear esto en los tribunales. Vamos a demostrar que te aprovecharon, que no estabas bien, que la venta debe anularse». Me crucé de brazos. «Inténtenlo. Tienen mi permiso. Mi abogada está lista para defenderme, y tenemos toda la evidencia de que yo estaba y estoy perfectamente lúcida. Lo único que van a lograr es gastar dinero en abogados para nada». Se fue finalmente, azotando la puerta. Los vi alejarse desde la ventana, Sergio ayudando a Patricia a subir al carro porque ella estaba tan alterada que apenas podía caminar. Arrancaron con un rechinido de llantas, y yo me quedé ahí, parada en medio de esa casa vacía que ya no era mía, sintiendo una mezcla de alivio, tristeza y victoria. Llamé a la licenciada Martínez para reportarle el encuentro. Ella me dijo que probablemente intentarían acciones legales, pero que estábamos bien protegidos. Lo más que pueden hacer es intentar impugnar la venta, pero necesitarían prueba de que usted no estaba mentalmente competente al momento de firmar. Y nosotros tenemos prueba de lo contrario. También pueden continuar con el proceso de interdicción, pero ahora es mucho más difícil porque acaba de ejecutar una transacción compleja exitosamente, lo cual es evidencia de competencia. Va a estar bien, doña Marta. Los días siguientes fueron extraños. El jueves y viernes terminé de cerrar la casa. Entregué las llaves a los nuevos dueños el sábado con una carta, deseándoles toda la felicidad del mundo en esas paredes que tanto significaban para mí. Ellos fueron muy amables. Me agradecieron por dejarles algunos muebles que no me llevé y me prometieron cuidar bien del jardín. Sergio y Patricia intentaron llamarme docenas de veces esa semana. No contesté ninguna llamada. Me mandaron mensajes que variaban entre súplicas. «Mamá, por favor hablemos.
¿Podemos resolver esto? Y amenazas veladas. Nuestro abogado dice que tienes que revertir la venta o va a haber consecuencias. Los bloqueé de mi teléfono. No necesitaba su toxicidad en mi vida. La segunda semana de junio, recibí una notificación oficial de que el proceso de interdicción había sido desechado por falta de pruebas. Aparentemente, cuando el juez vio las evaluaciones médicas completas que mi abogada presentó, más la evidencia de que yo acababa de vender una propiedad de casi 1 millón de pesos en una transacción completamente legal y competente, determinó que no había base para declarar ninguna incapacidad. Caso cerrado. También intentaron presentar una demanda para anular la venta, alegando que los compradores y yo habíamos conspirado para defraudarlos de su herencia. Esa demanda también fue desechada porque, legalmente, no hay tal cosa como derecho a herencia mientras el propietario original esté vivo. Yo podía hacer lo que quisiera con mi propiedad, incluyendo venderla, donarla o prenderle fuego si me daba la gana. No me lo recomendarían, pero legalmente era mi derecho. Han pasado 4 meses desde todo eso. Estamos en octubre del 2024 y yo estoy viviendo en mi departamento de la colonia La Paz, con mis plantas en el balcón, con mis acuarelas en la mesa del comedor, con mi libertad intacta. El dinero de la venta lo invertí en CETES y en una cuenta de ahorro de alto rendimiento. Me genera intereses suficientes para vivir cómodamente, sin tocar el principal. Cuando yo muera, lo que quede lo voy a donar a un refugio de mujeres víctimas de violencia doméstica que descubrí en mi nueva colonia. Sergio y Patricia no van a ver ni un peso. Ellos intentaron contactarme algunas veces más durante julio. Sergio vino hasta mi antiguo barrio buscándome, pero yo ya no estaba ahí y nadie le dijo dónde vivía ahora. Patricia le mandó mensajes a doña Socorro, rogándole que me convenciera de hablar con ellos. Socorro les dijo que yo estaba bien y que si me dejaba en paz era porque yo quería que me dejaran en paz. A finales de agosto recibí una carta certificada. Era de Sergio. Una carta larga, escrita a mano, donde finalmente decía la verdad. Que sí habían visto la casa como su herencia garantizada. Que sí habían planeado venderla después de internarme. Que no se imaginaban que yo me daría cuenta o que tendría el coraje de actuar. Que se arrepentían de cómo habían manejado todo. Que querían una oportunidad de reparar la relación. Leí la carta 3 veces. Busqué algo de arrepentimiento real en las palabras. Algo que indicara que realmente entendían el daño que me habían hecho. Pero todo lo que encontré fue arrepentimiento de haber sido descubiertos, de haber perdido el dinero que creían que sería suyo. No había ninguna reflexión sobre el dolor de traicionar a su madre, sobre la crueldad de planear encerrarla contra su voluntad, sobre la avaricia que había guiado cada una de sus acciones. No respondí la carta, pero la guardé en una caja con todos los demás documentos del caso, por si algún día necesito recordar por qué tomé las decisiones que tomé. Mi vida ahora es tranquila. Me levanto cuando quiero, desayuno viendo el noticiario, salgo a caminar al parque que está a 2 cuadras. He hecho amigas en el edificio, señoras de mi edad con las que jugamos lotería los jueves en la tarde. Sigo pintando acuarelas, cada vez mejor. Empecé a tomar clases de yoga en un centro comunitario, y aunque no soy muy flexible, me gusta el desafío. Los domingos voy a misa y después al mercado. Doña Socorro viene a visitarme cada semana, y yo voy a visitarla a ella. Ella fue mi roca durante todo esto, mi aliada, mi amiga. Me dice que estoy más contenta ahora que en todos los años que me conoció cuando vivía en la casa. Y tiene razón. Hay una ligereza en mi vida que no había tenido antes. El peso de la traición ha sido reemplazado por la libertad de saber que nadie puede controlarme, que tomé las decisiones difíciles para protegerme, que sobreviví. Sé que hay gente que piensa que fui demasiado dura, que son mis hijos y que debí darles otra oportunidad, que tal vez
Realmente estaban preocupados por mí aunque lo expresaran mal. Pero esa gente no estuvo ahí cuando Sergio intentó acceder a mi cuenta bancaria sin permiso. No escuchó a Patricia exagerar mis supuestos síntomas de demencia con el geriatra. No vio los documentos de interdicción que presentaron, jurando que su madre era incapaz. No sintió el terror que yo sentí cuando entendí que las dos personas que se suponía debían protegerme me veían como un problema a eliminar. Hice lo que tenía que hacer. Y lo volvería a hacer. Si hay algo que he aprendido de esta experiencia, es que nunca es tarde para defenderte. A los 72 años me enfrenté a mis propios hijos, contraataqué su plan con uno mejor, y gané. No porque sea particularmente valiente o inteligente, sino porque estaba desesperada y decidida a no ser víctima. Y también aprendí que la familia no se define por la sangre. Doña Socorro es más familia para mí que Sergio y Patricia ahora. La licenciada Martínez, quien luchó por mí cuando yo no sabía cómo luchar por mí misma, es más familia. Las señoras del edificio que me invitaron a jugar lotería sin conocerme, que me llevaron tamales cuando se enteraron que acababa de mudarme, son más familia. La familia real son las personas que se quedan cuando es difícil, que te protegen en lugar de aprovecharse de ti, que celebran tus victorias en lugar de conspirar para tu caída. Para cualquier mujer que esté viendo esto, cualquier persona mayor que sienta que sus propios hijos o familiares la ven como un obstáculo, quiero decirles algo importante. Ustedes tienen derechos, tienen valor y tienen el poder de protegerse. No importa que te digan que estás paranoica, no importa que insistan en que están actuando por tu bien. Si tu instinto te dice que algo está mal, probablemente tiene razón. Confía en ese instinto y actúa. Busca ayuda legal. Habla con un abogado especializado en derecho de adultos mayores. Protege tus cuentas bancarias. Guarda tus documentos importantes en un lugar seguro, donde nadie más tenga acceso. No firmes ningún poder notarial sin entender completamente qué estás firmando. Y si es necesario, como fue en mi caso, toma medidas drásticas para proteger lo que es tuyo. No es fácil enfrentarte a tus hijos. No es fácil aceptar que las personas que criaste, que amaste, que sacrificaste todo por ellas, pueden voltearse contra ti. Duele de una manera que no hay palabras para describir, pero dejarte victimizar duele más. Perder todo lo que trabajaste toda tu vida duele más. Que te quiten tu autonomía y te encierren en algún lugar contra tu voluntad duele más. Yo elegí el dolor de la acción sobre el dolor de la impotencia. Y aunque extraño a mis hijos, aunque hay momentos en que miro fotos viejas de cuando eran pequeños y me pongo a llorar por lo que perdimos, no me arrepiento. Hice lo correcto para mí. Los protegí toda su infancia. Era tiempo de protegerme a mí. Nunca es tarde para tomar control de tu vida. Nunca es tarde para defenderte. Nunca es tarde para decir, no, esto no me lo van a hacer. A los 50, a los 60, a los 70, a los 80. Mientras estés viva, mientras tengas conciencia y voluntad, tienes el derecho y el poder de decidir tu propio camino. Si mi historia les resonó, si sienten que necesitan escuchar más historias como esta, de mujeres que se negaron a ser víctimas, les pido que se suscriban a este canal. Denle like a este video si les pareció útil o inspirador. Y sobre todo, déjenme un comentario contándome de dónde son, qué les pareció mi historia, o si han vivido algo similar. Me encanta leer sus comentarios y saber que estas historias llegan a personas que las necesitan. Cada like, cada comentario, cada suscripción ayuda a que el canal crezca y podamos seguir compartiendo estas experiencias que nos conectan y nos fortalecen. Y si conocen a alguna mujer mayor que esté pasando por una situación similar, compártanle este video. Que sepa que no está sola, que hay salida, que puede pelear y ganar. Yo soy Marta Lucía Ibáñez Sánchez.
Tengo 74 años. Vendí mi casa para que mis hijos no me la quitaran. Cambié la cerradura mientras estaban de viaje planeando mi internamiento. Y volví a tomar control de mi vida. Y ustedes también pueden. Nunca es tarde para ser la heroína de tu propia historia. Gracias por escucharme. Que Dios los bendiga. El sobre estaba